Buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola Hola, Isa, la primera que ha entrado, madre hola mía. chicos, buenas tardes. ¿Qué Muy tal? buenas. Hola, Hola, muy Rocío. buenas Hola tardes. Hola, Rocío. buenas. Laura, hombre, Laura, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Yolanda, hola Yolanda, muy buenas. Os echaba de Bueno, menos. cuántas caras conocidas Hola, por Elena. aquí. Anda que sí, nos tenéis unas ganas. Esto no puede ser, Nosotros ¿eh? también, nosotros también. Al final somos ya casi una familia. Claro. Total. Bueno, Hola, buenas tardes. Buenas. Bienvenido. Es un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Y hoy vamos a hablar un poco de cuando vienen los hijos, que como dice Laura, pues muchas veces generan mucho estrés y mucha tensión, ¿no? Aunque hablemos esta tarde un poco de lo que son la crianza y el cuando vienen los hijos, bueno, hay temas muy interesantes en esta décima edición y lo que quiero presentaros esta tarde un poquito es que nos vayamos posicionando y nos vayamos dando cuenta de que muchas de las cosas las podemos ir nosotros revertiendo y haciéndolas mejor, ¿vale? O sea que hoy iniciamos la décima edición, que ya nos conocéis los que estáis tiempo con nosotros y los nuevos, pues bienvenidos. Y bueno, Eusebio, presenta, dinos, coméntanos y para adelante, empezamos ya. pues poco que presentar, solamente para las personas que entran nuevas en esta edición, pues nos presentamos a Gabriel, mi compañero, Eusebio, que soy yo. Pertenecemos a Acción Familiar Región de Murcia, tenemos nuestra sede en Cartagena y realizamos actividades, bueno, nuestro ámbito es toda la región, pero la mayoría de las actividades las realizamos cerca de Cartagena, en San Javier, Los Alcázares, La Unión, Fuente Álamo, Totana, Torre Pacheco. Bueno, Totana, esa nos pilla más lejos. Bueno, y tenemos ahí acuerdos de colaboración con varios ayuntamientos con los que colaboramos más intensamente, pero estamos abiertos a cualquier colaboración en cualquier sitio de la región. Hacemos formación, como estáis viendo, formación online, pero también a veces formación presencial. También hacemos servicio de orientación cuando se puede. También hacemos actividades para alumnos de secundaria con prevención de adicciones. Con alumnos de primaria vamos a empezar también este año con prevención de abuso de pantallas. Vamos a hacerlo en Cartagena. Y también hacemos actividades en barrios desfavorecidos, sobre todo aquí en un barrio de Cartagena, donde tenemos un proyecto de refuerzo educativo para menores y también de formación de mujeres, formación para el empleo de mujeres desfavorecidas, que no han tenido mucha fortuna con su educación y ahora quieren retomar los estudios y ahí pues les estamos ayudando a ver si pueden hacer un curso que les permita trabajar. Pues esos son nuestros proyectos y luego también tenemos varias acciones familiares en España, en el resto de España. De hecho, esta formación concretamente nos viene de nuestros compañeros de Madrid, que nos han cedido estas horas para que nosotros las utilicemos y organicemos esta sesión, pero realmente viene de Acción Familiar de Madrid. Tenemos también Acción Familiar en Galicia, en Ferrol, tenemos también en Burgos, en Zaragoza y bueno, en algunos puntos de España. Y entre todos, pues hacemos lo que podemos. Creemos que hay que apoyar a la familia, tanto a los padres como a los hijos también. Y poco más. En San Javier también tenemos ahora otro nuevo proyecto que es de familias completas, de hacer actividades de ocio con familias y tal. Y bueno, tampoco os quiero aburrir mucho con actividades, vamos a centrarnos en lo de hoy. Y nada, pues bienvenidos, bienvenidas y os dejo con Gaby. Voy a silenciaros para que no haya accidentalmente que se os conecte el micro o algo. Y luego cuando llegue el momento, cuando Gaby diga, pues abrimos el micro para que podáis hablar, podéis preguntar o hacer comentarios o lo que vosotros queráis. Muy bien, pues Gaby, adelante cuando quieras. Ok, muchas gracias, Eusebio. Hoy os quiero plantear, bueno, siempre os planteo algo diferente y quiero que de alguna forma esta tarde podamos hablar, podamos discutir si tenemos que discutir
y comentar determinadas cosas. Entonces, os voy a poner unas preguntas de reflexión que quien quiera puede tomar nota, que luego me gustaría un poco retomar en el tiempo que tengamos para dialogar y para hablar, y que nos hagamos unas determinadas preguntas acerca de por qué la dinámica de tener hijos nos distorsiona mucho como pareja. Yo voy a dar unas pinceladas de, bueno, qué ocurre en cada una de las etapas evolutivas, qué es lo que nos pasa en cada una de las etapas evolutivas, tanto el papá como la mamá, por qué nos distanciamos, por qué ocurre que cuando llega el nido vacío y los niños se van, leche, miramos para el lado y decimos quién es esta mujer o quién es este hombre, y porque llevamos 18, 20, 25 años criando y realmente luego nos olvidamos de que la familia la empezamos por la pareja. Y bueno, es muy curioso cómo cuando sucede la independencia de los hijos, muchas parejas pues bueno, terminan de serlo o pierden un poco su función. Entonces sí que hoy voy a ir dirigido más a las familias constituidas por papá y por mamá, por mamá por mamá, por papá, es decir, que en ese sentido me da igual el género que podamos hablar, pero sí que es lo que ocurre en cada una de las etapas que nos dedicamos a nuestros hijos y dejamos aparte lo que es fundamental, la pareja, ¿vale? Entonces, me gustaría compartir con vosotros unas reflexiones que yo me hacía a la hora de hacer la presentación y a partir de ahí vemos, hablamos, comentamos y generamos un poco de debate, ¿vale? Bien, primero una reflexión que yo me hacía y es que muchas veces pasamos de pedir las cosas a exigir las cosas. ¿Qué ocurre en la pareja? Que cuando vienen los niños nos ponemos tan estresados, tan cansados, tan agotados, que pasamos de pedir las cosas por favor a nuestra pareja en la luna de miel, cuando empezamos a formarnos como pareja, que nos queremos mucho, que nos amamos mucho, y de repente, pues bueno, empezamos a exigir tú dónde estás, tú qué es lo que haces, qué es lo que te planteas, ¿vale? Y entonces, en mi reflexión, pensaba un poco en que nos generamos unas determinadas expectativas de la pareja que cuando nacen los hijos empieza realmente a haber una lucha tanto interna a nivel personal como con nuestra pareja en ese sentido, ¿vale? Yo simplemente lanzo estas preguntas y lanzo estos comentarios porque luego me los debatáis, me los comentéis, me los digáis si llevo razón o no llevo razón, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que yo me hacía es cuáles son los principales encontronazos que tenemos las parejas por los hijos. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que al principio de la pareja tenemos las cosas tan claras que cuando nace el primer hijo, pues empezamos a tener encontronazos, empezamos a tener diferencias y empezamos a sacar aquello que nos provoca más distancia, ¿vale? ¿Qué le ocurre a la pareja cuando viene un hijo? Y me hacía la pregunta, ¿y cuándo vienen 6? ¿Y cuándo vienen 3? ¿Y cuándo vienen? Es decir, en el nacimiento de cada uno de nuestros hijos tenemos muchas diferencias en ese sentido, ¿vale? Parece que el primer hijo no genera distancia, pero el segundo ocurre lo mismo, el tercero ocurre lo mismo. Y no estoy hablando de hijos que tengan determinadas dificultades o que tengan determinados cuidados especiales que ahí sí que generan muchas diferencias en la pareja, ¿vale? Otra de las preguntas es ¿cuándo hablamos la pareja cuando están los hijos? Quiero decir, nos guardamos muchas cosas, nos reservamos muchas cosas. Oye, no discutamos delante de ellos. Oye, no nos enfademos delante de ellos. Oye, no nos digamos determinadas cosas. Es decir, cuando nos ponemos a hablar y a comunicarnos en pareja, ¿están los hijos delante? Están en su habitación, pero están delante. Están en su parte de la casa, pero se hacen presentes, ¿vale? Y sobre todo, ¿cómo nos comunicamos? Si nos ponemos a analizar y nos ponemos a pensar en qué comunicación utilizamos,
cuando están los hijos, cuando estamos cansados, cuando llevamos el trabajo, la casa, la educación de nuestros hijos, el colegio, las extraescolares. ¿Cómo nos hablamos en pareja? ¿Qué nos decimos en pareja? ¿Vale? Otra de las ideas que quiero transmitirlos también hoy es que nos demos cuenta de que no es lo mismo una pareja que tiene hijos pequeños, que tiene hijos adolescentes o que tiene hijos en determinada situación. Quiero que nos miremos a nosotros y nos demos cuenta qué tipo de pareja tenemos y queremos. ¿Qué cambia en cada una de las etapas? Al principio es lógico, no dormimos bien porque el niño pues, tiene que tener las tomas cada 3 horas, cada 4 horas, es la mamá la que se encarga normalmente. Claro, no es lo mismo un niño pequeño que ya cuando tienen 7 años, 8 años, cuando tienen 12, cuando tienen 18 años, ¿vale? Entonces, ¿qué cambia en la pareja con la edad de nuestros hijos? Y nos vamos a dar cuenta de que evidentemente vamos relegando el proceso de estar en pareja porque están los hijos. Y ahora, la última pregunta que yo quiero que nos hagamos y que nos planteemos es, ¿qué hago yo para mejorar la relación de pareja? Y aquí me hago una evaluación y una revisión a mí mismo, es decir, ¿qué pongo yo en marcha cuando tenemos la educación de nuestros hijos, el crecimiento de nuestros hijos, la mayoría de edad de nuestros hijos, para que mi pareja no se deteriore? ¿Qué hago yo para que de alguna forma siga existiendo esa chispa o esa ilusión por seguir en pareja? ¿Vale? Entonces, me preguntaba, a lo mejor el título de hoy sería el cómo sobrevivir a los hijos. ¿Cómo sobrevivimos a los hijos? Daros cuenta que el inicio de cualquier relación o de cualquier familia es la pareja. Y la pareja es maravillosa hoy en día porque muchas parejas se plantean no tener hijos. Pero en el momento en que se plantean tener hijos, empiezan las discusiones, empiezan los comentarios, empiezan, ¿vale? Bueno, he encontrado algunos vídeos que os comparto y que vamos analizando, ¿vale? La separación de las parejas después de tener hijos puede deberse a una variedad de razones complejas y personales. Aunque cada situación es única, aquí hay algunas posibles explicaciones. 1. Cambios en la dinámica de la relación. La llegada de un hijo puede afectar la dinámica de la relación de pareja. El enfoque y la atención se desplazan hacia el cuidado y la crianza del niño, lo que puede provocar que la pareja descuide su relación y se aleje emocionalmente. 2. Estrés y agotamiento. La crianza de un hijo puede ser estresante y agotadora, especialmente durante los primeros años. La falta de sueño, la responsabilidad adicional y las demandas constantes pueden generar tensiones en la relación y agotar emocionalmente a ambos miembros de la pareja. 3. Diferencias en la crianza y valores. A menudo, las parejas tienen diferentes enfoques en la crianza de los hijos y pueden surgir conflictos sobre cómo criarlos. Las diferencias en los valores, las expectativas y las disciplinas pueden generar tensiones y discordias en la relación. 4. Problemas de comunicación. Una comunicación inadecuada o deficiente puede dificultar la resolución de conflictos y problemas en la relación. La crianza de los hijos puede exacerbar estos problemas de comunicación, lo que lleva a malentendidos y resentimientos. 5. Cambios en las prioridades y metas individuales. La llegada de un hijo a menudo provoca cambios significativos en las prioridades y metas individuales de cada miembro de la pareja. Esto puede generar conflictos si las metas y los planes de vida de ambos no están alineados. 6. Problemas preexistentes. Es posible que la relación ya tuviera problemas subyacentes antes de tener hijos, pero la llegada de los mismos puede agravar esos problemas y hacer que la separación sea más probable. Es importante tener en cuenta que estas son solo algunas razones posibles y que cada situación es única.
La terapia de pareja puede ser útil para abordar estos desafíos y ayudar a las parejas a fortalecer su relación durante la crianza de los hijos. Ok, he querido empezar con este vídeo para que veamos que son diversas las razones por las que las parejas se distancian, ¿vale? Pero me gusta que empecemos por el final. Una de las razones es que hay situaciones en las que ya vienen la pareja teniendo problemas y los hijos lo que hacen es agrandar los problemas. Vosotros conocéis y sabéis que hay muchas parejas que tratando de solucionar situaciones y problemas de pareja tienen hijos. Y os puedo asegurar que tengo varias familias o varias parejas que tienen hijos de 15, 16, 16 y aparece un niño o una niña de 3 años o 2 años. Y tú dices, ¿por qué hay tanta distancia? Y te das cuenta en la historia de la pareja que es que ha llegado porque, bueno, le ha tocado, pero estábamos pasando una crisis. Y las parejas lo señalan así. Por tanto, vamos a partir de que el tener hijos complica la situación. Y estoy siendo muy leve. Ya me conocéis, ya sabéis que el que no quiere problemas, que no tenga hijos. Porque tener hijos supone tener problemas y dificultades. No me hagas así, Rocío. Sí, en definitiva, tienes que educarlo, tienes que priorizar determinadas cosas. Otra de las cosas que ocurre es que, claro, cuando tú eres pareja, priorizas unas cosas que cuando tienes hijos ya no puedes priorizarlas. Pero ni a nivel de pareja, ni a nivel individual, cambian las prioridades. Y el tema también es que en muchas situaciones lo que genera esta manera de relacionarse es que se crean malos entendidos. Y aparecen muchos rencores, y aparecen muchos dilemas y muchos problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí partimos un poco de los ciclos evolutivos de la familia. Los ciclos evolutivos son los momentos decisivos que ocurren en una familia. Todas las familias empiezan por una pareja. Empiezan por una pareja que decide conocerse, investigarse, relacionarse. Es una luna de miel. Esa primera etapa, que ya os digo yo que no vuelve nunca, y ahora me explicaré también, pero ese primer momento evolutivo que es el de la pareja, el del amor romántico, el de nos vamos a querer para siempre, ¿vale? Es maravilloso. Y no vuelve de la misma manera, y quiero que lo entendamos así. Y más si no lo cuidamos en el resto de las etapas evolutivas. La segunda etapa evolutiva es el compromiso. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a formar una familia, vamos a irnos a vivir juntos, tenemos hijos, no tenemos hijos, compartimos la parte económica, compartimos las tareas domésticas. Es decir, hay un momento en que la pareja decide o tirar para adelante o separarse, ¿vale? Que muchas parejas también deciden seguir para adelante por el miedo de quedarse solas, de no encontrar una persona adecuada. Entonces, ese momento del compromiso, que anteriormente se llamaba matrimonio, ahora lo llamamos compromiso, porque es la manera en la que ahora deciden también las familias estar juntas, es decir, conviven juntos, se conocen, incluso hay un periodo en el que siguen siendo pareja y más adelante se comprometen para tener hijos, ¿vale? Y estas dos primeras etapas son estupendas. Pero nos olvidamos en muchos casos que en estas dos primeras etapas no tenemos un proyecto de vida o el proyecto de vida que tiene mi pareja no es el mismo que tengo yo. Se hablan muchas cosas, se comentan muchas cosas, pero puede ser las dos primeras etapas en las que se pueden cimentar la familia posterior. Pero no hablamos de cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo vamos a hacer cuando estén nuestros hijos, qué es lo que va a ocurrir. Fijaros que tenemos mucho tiempo. Hay parejas que han estado de parejas
20 años y luego cuando se casan dicen, madre mía, esto era el casamiento. Pero es un buen momento para hablar de todas estas cosas y en muchas parejas nos olvidamos. De tal forma que cuando aparecen los hijos es cuando aparece de quién se va a encargar de los hijos, quién no se va a encargar de los hijos, de a qué te vas a hacer tú, qué voy a hacer yo. Se sobreentiende, y perdonadme, ¿vale? Y me corregís, me dais los guantazos que queráis, que las mamás son las que se tienen que ocupar de esta primera etapa. Y es lógico porque nos encontramos con un bebé que necesita el cuidado y la protección de la mamá. Pero eso no significa que tenga que ser exclusivamente de la mamá. El papá puede hacer otras cosas. Afortunadamente ahora también la ley le permite tener un tiempo para cuidar de su hijo y dedicarle tiempo a su hijo. Que muchos, no quiero señalar a nadie, pero muchos de los hombres se lo dedican para ir al gimnasio, para ir a este sitio, para ir... tengo 20 días que me han concedido por maternidad, voy a aprovecharlo. No, tienes que aprovecharlo para quitar peso. Pero vuelvo a decir también muchas cosas de las que he dicho que la mamá se carga con determinadas responsabilidades, ¿vale? Por tanto, aparece la etapa de tener hijos. Quien no tiene hijos no pasa nada, ¿vale? Pero va pasando por otras etapas diferentes en este sentido. Este ciclo formativo hemos empezado por este tema porque nos pareció bastante interesante. Y porque todos los temas que vamos a tratar en cada una de las sesiones son temas que elegisteis vosotros en la 9ª edición y nos los pedisteis, ¿vale? Nosotros hemos hecho una selección y hemos elegido algunos. Vale, pues cuando aparece el primer hijo, aparecen los problemas, aparecen las dificultades, aparece la rutina de pareja. Que nos dedicamos más tiempo a nuestro hijo que a cuidarnos a nosotros a nivel personal y a cuidar a nuestra pareja. Y esto lo digo de una manera muy general, hay de todo, ¿vale? Pero principalmente la prioridad de la pareja se vuelca totalmente en el hijo. No digamos cuando los hijos son seguidos y evidentemente pues se llevan 2, 3, 4 años, ¿no? En ese sentido la crianza empieza con uno y pum, 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 va siguiendo con el resto. Pero sí se observa de manera general que existe una rutina de pareja que hace que la pareja se descuide, que la pareja se distancie, que la pareja evidentemente está centrada en el cuidado de los hijos, pero se abandona un poco. Igual que en las dos primeras fases o etapas es importante planificar, tener previsto, hablar de determinados temas que hablamos luego más posteriormente, pero sin ubicación. En la etapa del nacimiento de los hijos aparece ese distanciamiento de la pareja y aparece ese distanciamiento y ese distanciamiento de los dos, ¿vale? Y os sigo poniendo vídeo en ese aspecto. ¿Por qué tantas parejas se separan después de tener un hijo? Muchos piensan que un hijo une a la pareja, pero realmente la realidad es otra. Después de tener un hijo, la vida cambia completamente y empieza el cansancio, el estrés, las responsabilidades y menos tiempo para disfrutar en pareja. Si la relación ya tenía problemas, esos problemas se amplifican. Si no hay una comunicación, si no hay equipo, la pareja se resiente. Y no es el hijo quien rompe esa relación. Son los hábitos, la falta de cuidado y la desconexión entre los padres. Tener un hijo no garantiza amor eterno, porque mantener la relación requiere compromiso, paciencia y trabajo mutuo, incluso cuando llegan las noches sin dormir. ¿Queda claro?
Cuando nace un hijo, tomamos distancia emocional entre la pareja. Y yo por experiencia, en ese sentido, también unifica. Siempre que formemos un equipo mutuo, siempre que colaboremos en ese proceso. Por eso cuando nace el primer hijo y cuando nacen los primeros hijos, es importante que estemos y nos hagamos presentes. Tanto uno como otro. Es de sabido que muchas de las mujeres que tienen un parto y cuando es problemático más, tienen problemas de depresión después. Pero ahí tiene que estar al quite la pareja. Ahí tiene que estar al quite el que sepa un poco conllevar la situación, siempre que haya pareja. ¿Vale? Y en ese sentido, es importante que en esta primera fase, en esta primera etapa, donde ya la familia se ha constituido, donde ya la pareja tiene como proyecto de vida tener hijos, es saber cómo van a funcionar. Porque el primer hijo es la flecha o la punta de flecha. De que dependiendo de cómo nos compenetremos, van a ser el resto de hijos en ese sentido. Tenemos que valorar que en cada etapa hay dificultades, que en cada etapa hay diferencias, que cada etapa... Pero claro, en este primer momento que nace el primer hijo, todo es nuevo. ¿Vale? Entonces, es básico y es importante que esa rutina de pareja se mantengan, se cuiden, se establezcan momentos, ¿vale? Yo sé que las mamás no tienen ganas, que los papás no tienen ganas, que están sin dormir, que tienen, como decía Laura, mucho estrés, mucho cansancio. Sí, todo lo que queráis. Pero tenemos que aprender a cuidarnos también como pareja. Y aquí yo sugiero muchas veces en terapia el que pidáis ayuda a gente que tengáis cerca. A la madrina o al padrino de los críos. Al abuelo o la abuela que pueda estar ahí. ¿Vale? Que también hablaremos de los problemas que tenemos con la familia de origen cuando hay hijos. Que también lo hay. ¿Vale? Pero es una etapa importante en la que ya hemos visto la pareja, esa luna de miel, hemos visto el momento de comprometernos, de decidir tener hijos y hacia dónde vamos, y muy importante el nacimiento del primero o los primeros hijos. De verdad, aquí cuidarnos como pareja para mí es una de las cosas más importantes. Luego otra etapa es cuando los hijos crecen y llegan a la adolescencia. O llegan a la preadolescencia, 10, 11, 12 años, ¿vale? Muchas veces cuando hay hijos muy seguidos, la adolescencia la pasan los 3, los 4, los 5, todos a la vez. Imaginaros esa situación. Y como sabéis cómo soy, yo había puesto una etapa difícil. Pero para mí la adolescencia de nuestros hijos no es una etapa difícil, es una etapa de aprendizaje. Y para los papás, más. Porque aquí aparece la función, si en la tercera etapa ha aparecido la función de protección, de cuidado, de atención a nuestro hijo, en esta etapa de adolescencia es de puro aprendizaje de padre. Aquí es cuando realmente y verdaderamente se ven las capacidades de los padres en solventar las dificultades con los hijos adolescentes. Y aquí sí que tenemos que formar un equipo. Y ya no tanto como pareja, que también, sino equipo en poner límites, en poner normas, en transmitir afecto, en facilitar comunicación. Es una etapa maravillosa para que aprendan nuestros hijos, pero que aprendamos nosotros. Además, en esta etapa empiezan a aparecer los novios, las novias de nuestros hijos y cómo aprenden nuestros hijos. En base a lo que ven, cómo es sus padres, cómo son sus padres como pareja. Entonces, es un momento maravilloso para mostrarle a nuestros hijos cómo se tiene que tratar a una pareja y cómo que tiene que tratarse entre uno y otro. Mirad, uno de los mayores problemas que yo me encuentro actualmente
es el problema de las relaciones tóxicas entre adolescentes. Es el problema entre dejarse humillar, ser sumiso, ser sumisa y no respetarse. Es un momento en el que nosotros podemos mostrarle a nuestros hijos que se tienen que querer ellos y que tienen que respetar y querer a la persona con la que quieren estar. Por tanto, he señalado este periodo. Sí, es difícil, es complicado, es muy caótico, pero ahí realmente es donde nos tenemos que mostrar como padres. Y en ese sentido, como una etapa de aprendizaje donde nosotros le podemos mostrar a nuestros hijos cómo pueden ser de pareja. Y la comunicación, la relación, el respeto es donde más tiene que aparecer. ¿Vale? Siguiente etapa, la independencia de nuestros hijos. Aquí hay un cambio de roles bestial. ¿Vale? Y diréis, ¿por qué os estoy contando todo este rollo? Porque en cada momento y en cada etapa evolutiva de la familia aparecen dificultades como pareja. ¿Cuál es la dificultad como pareja que aparece aquí? Que nuestro papel de padre y de madre desaparece. Que nuestra función se vuelve un poco difuminada, de que ya no somos los papás protectores y cuidadores, sino nos convertimos en los papás acompañadores. Y eso nos permite llegar a la sexta etapa, que es el nido vacío, cuando ya realmente no, se va. Pues mirad, si en la otra etapa no hemos trabajado el tema de pareja, en el nido vacío se produce un desconocimiento, un alejamiento. ¿Quién es esta persona con la que yo he estado conviviendo 15, 20, 25 años hasta que se han ido nuestros hijos de casa, pero que estaba haciendo su función de madre o estaba haciendo su función de padre? Pero ahora, en el nido vacío, tengo que aprender a volver a ser pareja. Y muchas parejas se plantean la separación en este punto. Primero, porque no han cuidado la pareja en la otra etapa. Segundo, porque acaba nuestra función como madre y como padre. Con lo cual, o reaparece la función de pareja, o es cuando realmente tenemos verdaderas crisis. Porque hay ahora una nueva etapa que es la del nido repleto. Cuando nuestros hijos se separan, tienen sus hijos y se van a la casa del papá o de la mamá. ¡Buf! Fijaros el caos. Ellos ya tienen independencia. Ellos ya tienen su hijo. Ellos ya tienen su dinámica de funcionar. Pero yo me ha costado 3 años, 4 años, 5 años volver a reconquistar a mi mujer. Porque mi mujer se había dedicado a su función de madre, yo me había dedicado a mi función de padre, y cuando la veo digo, ostras, ¿quién eres tú? Pues no hemos pasado 2, 3, 4 años volviendo a ser pareja. Y cuando volvemos a ser pareja, nos llega nuestro hijo o nuestra hija a volver a casa. ¿Se entiende esto? No en todas las casas ocurren, no en todas las casas pasan todo este tipo de etapas, pero evidentemente ahora nos estamos encontrando con una dinámica en que los hijos vuelven a casa, pero es que además vuelven con los nietos. Y hay dificultades porque, claro, la educación que nuestros hijos le dan a su hijo no es la misma que nosotros le dábamos a ellos. Y yo educo de una manera y los nietos son de otra. Y ya hay esos conflictos. Pues no veáis los problemas que hay entre los abuelos porque tú lo estás malcriando, porque tú le estás dando esto, porque tú le estás dando lo otro. No ya entre padre e hijo, sino entre los propios abuelos. ¿Vale? Y son todos los problemas que van apareciendo a nivel de pareja que pueden ocurrir en esta etapa. Si la pareja aguanta hasta la última etapa, aparece la edad adulta, el amor maduro, el amor que vuelve a revivir determinadas cosas. ¿Vale? Y es una etapa muy bonita
si se ha llevado bien y si se ha estado cuidando el resto de etapas en ese sentido. Por tanto, ¿los hijos influyen? Claro. ¿Los hijos destruyen parejas? No. Es según las parejas como vayan gestionando cada una de las etapas. Son las parejas las que de alguna manera tienen que ir introduciendo tiempo para ellas, comunicación asertiva, tocarse. Nos olvidamos de tocarnos cuando somos padres, ¿vale? Y es uno de los aspectos que me parece muy importante en este proceso. El abrazarnos, el darnos besos, el acurrucarnos, el tener tiempo para nosotros. Yo creo que todas esas cosas son importantes y muchas veces nos olvidamos. Vemos otro pequeño vídeo y planteamos una pequeña reflexión. En el vídeo de hoy quería hablarte sobre los conflictos a los que se enfrentan muchas parejas a la hora de la crianza y de la educación de sus hijos. Porque esto es algo que sucede a muchas parejas. Podemos pensar que la crianza y la educación de nuestros hijos es algo sencillo, porque quizás ambos progenitores pues nos queremos, somos parecidos, hemos tenido una educación similar, pensamos más o menos igual, tenemos los mismos valores, los mismos objetivos, pero esta creencia es errónea. Y muchas veces nos encontramos frente a estas situaciones tensas sin saber qué hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero que es pensar qué cuestiones de la crianza de nuestros pequeños es importante para nosotros y acordarlos, ponerlos sobre la mesa, negociarlos, no acabar actuando y quizás nuestra pareja nos acabe contradiciendo incluso delante de los chicos. Es una buena idea pues establecer cuáles serán esos aspectos que son importantes para cada uno, qué consecuencias vamos a poner a nuestros hijos y ver qué movimientos vamos a hacer en cuanto a esta parte educativa. Y tener presente que vamos a tener que negociar, que poner límites y que ceder. Y que estos tres aspectos son básicos a la hora de enfrentarnos a la educación en nuestros hijos. Y que, sobre todo, no tener en cuenta que ni todo es negociable, ni todo hay que poner límites, ni todo hay que ceder. Es muy importante tener un equilibrio entre estas tres estrategias. Ponerse de acuerdo en la crianza de los hijos. ¿Qué consecuencias vamos a poner? Hay muchas parejas que se sorprenden cuando de repente ante un conflicto con el hijo, la mamá o el papá le levanta la mano al hijo y le pega un crujío. Claro, partimos de que todos provenimos de una determinada familia. Partimos de que todos venimos de una familia donde la educación, la crianza y la manera de relacionarse ha sido de una determinada forma. Por tanto, yo llevo a mi pareja y llevo a este compromiso que yo tengo de tener hijos la manera que yo tengo de educar, que es la que yo he visto. Pero claro, es lo que os decía, las parejas no hablamos de eso. Hasta que no tenemos el primer hijo y nos encontramos con el primer conflicto. Hasta que no tenemos el primer encontronazo y nos damos cuenta de que mi pareja es diferente que yo en ese sentido. Entonces, empezamos un poquitín con las preguntas de reflexión. ¿Cuáles son los principales encontronazos que tenemos por nuestros hijos? ¿Dónde queda la pareja cuando ya tenemos hijos? ¿Por qué ese distanciamiento emocional que se genera? Es decir, vamos a discutir un poquito esas preguntas. Podéis decir, podéis comentar y podemos hablar. También por el chat y vamos hablando cositas. Vale, pues si queréis tomar la palabra podéis hacerlo, porque en el chat ahora mismo no hay ninguna pregunta. Pues, ¿se me oye? Sí. Perfectamente, Laura. Pues yo he contestado creo que a todas. Me las he apuntado aquí para que no se me olvide, que con la cabeza que tengo. A ver, pues mira, en la primera he puesto que creo que como uno piensa de una forma y el otro de otra, pues ya está. Y muchas veces queremos que el otro piense como nosotros, para que no hayan problemas. Pero eso es imposible, porque cada una tiene una forma de pensar. Y muchas veces nos pensamos eso, que si la otra persona no opina igual, pues no vale.
Exacto, y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo a la hora de la crianza. Y os lo digo yo, que soy psicólogo, que soy terapeuta familiar, que trabajo con niños. No hay nada específico que ayude a la crianza de los hijos. Quiero decir, esto se trata de que cada uno vaya haciendo, que cada uno vaya aportando determinadas cosas a la crianza. Y entre los dos, evidentemente, va a funcionar mucho mejor. Aquí no hay estrategias específicas que funcionen o no funcionen. Sí, el cariño, el amor, el abrazo, el tacto, el hablarle no con un volumen alto, perfecto. Una comunicación asertiva con nuestros hijos, perfecto. ¿De acuerdo? Pero lo que yo me doy cuenta también en mi trabajo de intervención familiar es que funcionan cosas que no nos esperamos. Y no solamente me refiero al palo en el culo, no solamente me refiero al grito en un momento determinado, me refiero a otras estrategias, a otros momentos que decimos, oye, esto. Entonces, vamos a tener la mente abierta como padres en la crianza de los hijos. El otro también puede aportarme cosas. El otro también tiene cosas que pueden funcionar, ¿vale? Como dice Laura, en ese sentido, no pensemos que lo nuestro es lo mejor y lo nuestro es la única manera que tenemos de educar o de criar, ¿vale? Gracias, Laura. Más cosas. Pues mira, en la segunda, a más, o sea, tienes un niño, un hijo, un problema, tienes dos problemas, tienes tres problemas, y eso el estrés va subiendo, es como una varita y va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que al final, pues, o peta o así. Yo te diría que un hijo es un problema, dos hijos son cuatro problemas, tres hijos Bueno, son ocho pues, problemas, es decir, pues sí, va así mejor, increciendo, sí. va Sí, increciendo. correcto, eso, exactamente, sí, sí, así. Se multiplica como por 3 o por 4, sí. Sí, Pues entonces yo que tengo 3 hijos, que tengo... pues imagínate. No, aquí yo creo que es interesante lo que hemos comentado antes, ¿no? Y es muy importante que desde el primer momento haya una compenetración, haya una afinidad, haya un trabajo en equipo. Aquí nos estamos probando los dos, el papá y la mamá, ¿vale? Cuando hablo de papá y mamá, entenderme, la pareja, la mamá y la mamá, el papá o el papá, me da igual. Aquí estamos aprendiendo los dos. Con lo cual, si desde el primer momento establecemos la base, y para mí, por ejemplo, el tener un hijo, que ya sabéis que Joel es muy tranquilo, se puede hablar con él, muy sosegado, y Luca es mucho más nervioso en ese aspecto. Pero de lo que hayamos hecho en el primer hijo, así podemos ir funcionando. Y además vemos como en nuestra pareja, si se desentiende, si se va por petenera, si hay cosas que le gustan más, que le gustan menos. Oye, también me he encontrado con familias que dicen, oye, pues yo a los críos se los dejo para que yo pueda tener mi espacio y mi tiempo. Y evidentemente sé que están con él tranquilo, que están bien con él y que evidentemente aquí es donde me puede ayudar. Eso es compenetración, ¿vale? Por tanto, desde el primer momento tiene que haber un trabajo en equipo y una función que tenemos que aprender, ¿vale? A tener. Aquí os añado otra perspectiva, ¿vale? Cuando los hijos tienen determinadas dificultades y por el afán protector o por el instinto o por cualquier cosa, la mamá siempre se encarga de los niños con dificultad. A nivel físico, a nivel mental, a nivel de esto. Vale, creo que tenemos suficiente formación y suficiente trabajo, y si no vais viendo los 112 vídeos que tenemos de Nación Familiar en YouTube, que ahí explican muchas cosas. Por tanto, la labor puede ser tanto de la mamá como del papá en ese sentido. ¿Vale? Más. ¿Cómo es la comunicación vuestra como pareja? No la de Laura sola, pero teniendo hijos, ¿tenéis la misma comunicación que teníais cuando erais pareja? No, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha sido diferente? pues es que yo ahora mismo como no veo luz, no veo luz, nada más que
Yo creo que el estrés, que todo el estrés, le echamos la culpa, pero es que es verdad, o sea, muchas veces hablamos mal, pero, o sea, no queriendo, por supuesto, pero a mí muchas veces, por ejemplo, como voy todo el día fatal, es cuando lo veo por la noche, pues, y llega, pues como que reviento con él y sé que está mal porque no tiene nada de culpa. Pero claro, es que ya voy tanto que ya muchas veces el pobre lo castigo. ¿Cómo puedes hacer? Ya recogiendo un poco la última pregunta, ¿no? El qué hacemos para cuidar la pareja y para cuidar esos momentos que está diciendo Laura. Pues no sé, intentando, bueno, partiendo de la base que uno reconoce que lo está haciendo mal, es más fácil poder corregirlo. Vale, llévate cuidado, Laura, que estás planteando en que mi manera de hacer las cosas es la correcta y tú no lo estás haciendo del todo bien. No Para debemos nada. no debemos de suponer cosas. Y si yo, gracias, Monse, iba a decirlo yo, y si yo de alguna manera tengo cosas que ir planteando, tengo que plantearlo, nos tenemos que organizar de otra forma. Yo no puedo llevar este estrés, yo no puedo llevar este cansancio. Tiene que haber una comunicación asertiva, tiene que haber una escucha activa. Y tenemos que escucharnos la pareja. Y nos vamos a escuchar más cuando sí, estén las funciones muy claras, es decir, que en este caso entiendo, Laura, que tú eres la que te quedas más con los niños y estás más tiempo con ellos, y el papá pues está trabajando y cuando llega. Sí, él trabaja y yo soy la que me ocupo de la casa y los críos, todo. Ok. Me gusta ese, además te preguntaban si estabas tú sola, y no es que estés sola, es que él trabaja y tú te quedas más en casa. Bien, si esto se habla, se comenta, se pacta, estupendo, pero sabemos cuáles son nuestras funciones. Ahora, una cosa muy importante para cuidar la pareja es que tenemos que cuidarnos a nivel personal, cada uno de nosotros. Y yo tengo que pedir, no exigir, que por eso he puesto la frase, pedir a mi pareja que se pueda ocupar en determinados momentos, que se pueda, mira Noemí ahí cargando con el crío, que se tenga que encargar de determinadas cosas, que yo también necesito mi tiempo. Y esto es básico para cuidarse entre nosotros, ¿vale? Podéis seguir comentando, ¿vale? Pero me da la oportunidad de poder seguir. Voy comentando también algunas cosillas porque, claro, las personas que luego escuchen esto en audio no van a tener la oportunidad de leer el chat, entonces voy a leer algunas cosas. Por ejemplo, María Ángeles decía hace un ratillo, el problema es cuando no hay compenetración y unión para la educación de los hijos en la pareja, cuando no hay compenetración y unión. Monse dice, nosotros nos llevamos muy bien, pero buscamos ayuda de un profesional que nos ayudara a entender la crianza. Mari Carmen dice que yo no lo conseguí ni lo conseguiré. ¿El criar? No sé si se refiere al marido, a la pareja, no lo sé. Importante pedir ayuda, autocuidarse y buscar momentos para el diálogo respetuoso, dice María. Marta, perdón, Marta. Noemi dice, mi marido y yo trabajamos los dos y nos repartimos tareas domésticas, extraescolares, deberes. María Rocío dice, el trabajo de esta madre no tiene horarios, el de su pareja sí. Quizá hay que marcar también los horarios de trabajo de una madre en casa. Ya estamos indicando cosas. Sí, aquí estamos soltando. Estamos haciendo de grupo terapéutico. Yo no tenía ese apoyo, conforme pasaba el tiempo se negaba a terapia, así que sola me quedé al frente de todo. Perdón, es que no leo bien. Pues sí, aquí hay un poco de todo, ¿no? Cuando no ha habido entendimiento entre las parejas, pues claro, al final
Vale, Claro. pues nada, Gaby, como cuando quieras puedes seguir. Perfecto. Y es lo que comentábamos, siempre tiene que haber una compenetración y un hablar de las cosas. ¿Dónde están las principales dificultades? Que lo han ido diciendo en el chat y lo estamos comentando. Primero, la distribución de tareas. Se presupone que hay tareas que se encarga uno porque no está trabajando o que se encarga el otro por estar trabajando. Y muchas veces no se distribuyen las tareas. Entonces, para mí es fundamental en esa etapa de crianza que podamos revisar las tareas y que incluso podamos cambiarlas. Es decir, en un momento determinado yo me podré ocupar de una determinada cosa porque tengo más facilidad, porque puedo más, porque me he quedado en el paro, que en otro momento tendrá que hacerle frente la otra parte de la pareja en ese sentido. Entonces, la distribución de la tarea es una cosa muy importante y que hay que tener en cuenta. Otro de los aspectos donde choca la pareja y donde tiene sus mayores enfrentamientos. En los enfoques educativos. Cada uno viene de su padre y de su madre. Cada uno viene de familias de origen que han tenido unos procesos de crianza particulares. ¿Qué ocurre? Que los papás llevamos a nuestra pareja y a nuestro compromiso y a nuestra crianza los enfoques educativos y los enfoques de crianza que hemos tenido. Acordaros en otros vídeos, ¿vale? No solamente porque son los que nos gustan y queremos llevarlos a nuestra pareja y a nuestra familia, sino también por todo lo contrario, es decir, porque no me gustaba cómo mis padres me criaban y yo lo hago totalmente diferente. Pero en definitiva, tenemos unos criterios de crianza que nos vienen de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y en ese sentido es importante que podamos dejar claro esos modelos de crianza. Otro punto que es importante, ¿vale? Los roles en cada una de las etapas. Y aquí hablaba de que en la primera etapa, cuando nace el niño, evidentemente la mamá se tiene que ocupar de esa parte de protección, de cuidado, de darle de mamar, de estar pendiente del niño. Pero esos roles van a ir cambiando a lo largo de cada una de las etapas. Yo siempre planteo que cuando los niños tienen 6, 7, 8 años, la figura del padre tiene que ir apareciendo y cada vez con mucha más energía. A ver, tiene que estar desde el principio, pero son momentos en los que el padre, y sobre todo luego en la preadolescencia y en la adolescencia, donde la figura paterna es mucho más importante. Entonces, si el niño se siente abandonado por su padre, evidentemente va a buscar a su madre, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, los roles van cambiando conforme van pasando cada una de las etapas evolutivas. Por tanto, la distribución de las tareas las tenemos que ir viendo en cada una de esas etapas y la distribución de esos roles también. Evidentemente, otra de las dificultades con las que nos encontramos y donde choca mucho las parejas es a la hora de poner los límites y dar el afecto. No es que le estás gritando mucho, no es que así no puedes hacer las cosas, no es que si se le castiga no se le puede castigar. Vale, en esto tampoco nos ponemos de acuerdo. Mi mujer tiene una manera muy particular de poner límite y de dar afecto y yo tengo otra. Y en ese sentido tenemos que compenetrarlo y poder hablarlo. Y no se trata de convencer al otro. Acordaros también de que en esa manera de educar, yo estoy aquí y mi pareja está aquí, se trata de acercarnos lo máximo posible, no de convencer al otro, no de que yo llevo razón y de que mi manera de educar es la más apropiada. Por tanto, con el tema de los límites y el afecto también tenemos que acercar posturas y que estemos cada vez más de acuerdo en determinadas cosas. No totalmente de acuerdo, pero sí más de acuerdo. Y para eso es necesaria la comunicación. Es básico poder hablar las cosas. Por favor, que no os dé miedo comentar las cosas. Nos ocurre también, y esto os lo digo, ya sabéis que muchas veces de mi propia experiencia, ¿no? De que nos ponemos a la defensiva cuando nos ponemos a hablar de determinados temas. Hay temas que mi pareja saca que yo enseguida me pongo así un poco con los pelos erizados. Vale, no nos sintamos atacados, no nos pongamos a la defensiva. Estamos tratando de educar a nuestros hijos de la mejor forma posible. Por tanto, la comunicación es necesaria, la comunicación es básica
y tiene que estar en todo el proceso de trabajo de crianza y de cuidado de los hijos. Bien, otro de los temas, y aquí, y perdonadme, ¿vale? Pero he hecho mucho las culpas a las mujeres porque no cogéis vuestro tiempo. Si os dais cuenta, y os digo porque lo veo, ¿no? Porque nosotros somos capaces de decir, oye, voy al gimnasio, estoy una hora y me voy al pádel, estoy con los amigos, me tomo mi cerveza, esto y lo otro. Y las mujeres les cuesta más trabajo tomarse ese tiempo. Gracias a Dios o gracias a que estamos evolucionando y estamos cambiando la sociedad de hoy, muchas mujeres se toman su tiempo, son capaces de desconectar y ese tiempo lo utilizan también para cuidarse. Tiene que haber una diferenciación de las cosas personales, de las cosas de pareja y de las cosas de padre y de familia. Entonces, tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Y aquí no es que yo no me puedo ir, no, tú vete. Ya veremos a ver por dónde sale el sol. Y en ese sentido sí que tenemos que tener la capacidad, tanto una parte de la pareja, de dejar ir y yo encargarme de los hijos, y la otra parte de irse sin estar encima de, oye, ha pasado esto, ha pasado lo otro, o qué puede ocurrir. Y otra idea son las familias de origen que muchas veces influyen también en la crianza y en el cuidado de los hijos. ¿Y a qué me refiero con todas estas dificultades? Que tiene que haber ese acercamiento, que tiene que haber ese diálogo, que tiene que haber esa comunicación, sobre todo para planificar cosas, sobre todo para comentar cosas entre nosotros que de alguna forma pues, nos ayuden a que como padres podamos actuar, ¿vale? Y si os dais cuenta, estoy hablando de la función de padre. No olvidemos ahora la función de pareja, ¿ok? ¿Hay más comentarios, Eusebio, en el chat? Algunos hay. Vamos a ver. Sí, iba un poco a raíz de lo que ibas hablando. Decía Vanessa, el problema es cuando la educación de los hijos se considera otra tarea de casa y se relega a la persona que se echa encima el cuidado de la casa y de los niños. Noelia dice, cuando uno se implica en tener comunicación porque ve que hay un desequilibrio en las implicaciones, tanto en los hijos como en el hogar, genera una frustración continuada que hace que llegue el momento de reflexión de acabar con la pareja. Susana dice, porque entre casa, niños y trabajo nos queda poco tiempo. Esto es a raíz de ese tiempo que decías tú de buscar tiempo para una misma, sobre todo hablando a la... Dice Magali, bueno, claro, nos cuesta porque para ellos es muy fácil irse, salir y saben que los hijos se quedan con la mamá. Pero yo como mamá no me es fácil porque no cuento mucho con tiempo de parte de mi esposo. Y cuando el esposo no asume responsabilidades, añade por aquí María. Y Monse dice, les dice, aprende a delegar. Una delega y se lo encuentra todo sin hacer. Vale. La vida misma. Pero eso no quita para que nosotros sigamos delegando determinadas cosas. Sabéis que somos muy diferentes. Los hombres son más prácticos en determinadas cosas y las mujeres sois más de darle vuelta a las cosas y además tenéis que tenerlo todo controlado. Entonces, está bien que en algún momento, cuando os vayáis y estén las cosas sin hacer, digáis, ¿esto qué? No podemos seguir así de esta forma. Y el planteamiento que comentaba alguna de vosotras era, es que dan ganas de separarse por todo esto. Y realmente es que hay muchas parejas que no aguantan esta situación de cansancio y esta situación de estrés. Ahora, se trata de procurar esa compenetración, de procurar ese acercamiento. Y de alguna forma, si en la pareja, en el compromiso, se hablan todas estas cosas, quedan claras. Yo tengo familias que lo han decidido, que cuando se van a vivir juntos, cuando empiezan a tener el primer hijo, dicen, oye, yo
me encargo de la casa y yo me voy a trabajar. Y no me estoy refiriendo en este caso me estoy refiriendo a una médico militar que decide yo me quiero ir a trabajar y el hombre es el que se queda en casa. Que son muy pocas veces, ¿de acuerdo? Pero también ocurre. Entonces eso se plantea o se planifica y se ve que es una manera de actuar en ese sentido. Ahora, no por eso tenéis que dejar de delegar, no por eso tenéis que dejar de hacer vuestro tiempo y ocuparos de vuestro tiempo personal. Pero ahora vamos también con el tiempo de pareja, ¿vale? Que también tenemos que cuidarlo. Y aquí es donde os quiero hablar de los mitos, ¿vale? Existe el mito del amor romántico, de que todo lo supera. De que si nos queremos, va a funcionar todo bien. No, eso no es cierto. Hay que hablar las cosas, hay que planificar las cosas y tenemos que trabajar sobre nuestras expectativas. Porque yo cuando me casé no era lo que me prometieron. Porque cuando he tenido hijos no es lo que me dijeron que iba a ser. Porque yo esperaba unas determinadas cosas. Vale. Pero partimos que con el amor no se soluciona todo. Hay que hablarlo, hay que planificarlo, hay que comentarlo, ¿vale? Y esto es muy importante en las parejas. Otro punto. Yo tengo una media naranja y por ahí hay una media naranja que me pertenece y es para mí. No hay medias naranjas. Hay medios limones, hay medios melones, hay medios kiwi. Y nos tenemos que adaptar con lo que nos toca. ¿A dónde quiero ir? Que de alguna forma eso de que hay una persona que nos complementa no es cierto. La complementación no la tenemos que trabajar. El trabajo en pareja no lo tenemos que ganar. No hay alguien que piense igual. Que aquí hay mucha gente. Y espero que alguna media naranja haya. Pero no es lo normal. Hay que trabajárselo. Y yo tengo que ceder determinadas cosas y mi pareja tiene que ceder determinadas cosas. ¿De acuerdo? Y en ese sentido es donde nos tenemos que llegar a esos acuerdos y a esos complementos. Otro mito. Esa persona solo es para mí y tiene que entenderte siempre. Y nos formamos cada malentendido que no veas. Como yo creo que mi pareja me está entendiendo, no voy a decir las cosas. Y cuando no digo las cosas y veo que el otro no me está entendiendo, digo, ostras, si no me estás entendiendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nunca mejor dicho. Se sobreentienden muchas cosas que generan muchos malos entendidos. Y esos malos entendidos es porque la persona que tengo al lado me tiene que entender. Ya no solo me tiene que querer, sino que me tiene que entender. Y además, tiene que saber lo que estoy pensando. Bueno, habéis visto muchos vídeos de chistes ahí en YouTube relacionados con la mujer y el hombre. Sin decir nada nos tenemos que entender. Y esto no es real, ¿vale? Más cosas. Otro punto en el que es un mito. Tenemos que estar de acuerdo en todo. Si castigamos a nuestro hijo, tenemos que castigarlo de la misma manera. Si lo reconocemos, lo tenemos que reconocer de la misma forma. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Tenemos que saber que tenemos opiniones diferentes, que mi pareja piensa esto y yo pienso esto. Que yo no tengo que convencerla a ella para que se venga a mi bando, ni que ella me tiene que convencer para ir a su bando. Tenemos que acercar posturas. Tenemos que adaptarnos, tenemos que entender a la otra persona y empatizar con ella y yo plantearle, no, yo no pienso igual que tú, pero llevas razón en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Vale? Otro de los mitos, que estando en pareja, que porque nos queremos, porque tenemos un proyecto juntos que es criar a nuestros hijos, la otra persona va a cambiar.
Y no me quiero referir a esos hombres que les dejáis a los hijos y os encontráis con todas las cosas igual. No van a cambiar. Porque si estamos esperando que la otra persona cambie por ciencia infusa, nos estamos equivocando. Con esto no quiero decir que no cambiemos, ¿vale? Somos capaces de cambiar todas las personas y a toda la edad. Para bien y para mal, pero somos capaces de cambiar. Ahora, para querer cambiar, no soy yo el que tiene que querer que mi pareja cambie, sino que mi pareja tiene que cambiar. Y ahí es donde, de alguna manera, nosotros podemos convencer, podemos hablar, podemos acercar determinadas cosas. Oye, ¿tú no te das cuenta que el crío le está pasando esto? ¿Tú no te das cuenta que, fíjate, cada vez te vas alejando más? ¿Tú no te das cuenta que cada vez que hablas con tu hijo es para pum, 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 pum? ¿De acuerdo? Yo no voy a cambiar al otro. Yo le hago ver al otro que si quiere cambiar, que cambie. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, claro, es complicado y es difícil, pero mira, se puede hacer. Ahora, no esperar que la otra persona o no quedaros o no soportar determinadas situaciones esperando a que el otro vaya a cambiar. Va a cambiar si nosotros somos conscientes y le ayudamos a que se dé cuenta de las cosas. No va a cambiar porque estemos esperando, no, si yo me quedo para ver si cambia. ¿Vale? Parejas que se separan así por eso. Entonces no mantengamos todas esas situaciones en ese sentido. Y la última, los proyectos básicos se sobreentienden. No es que nosotros somos pareja, nosotros que tenemos que tener hijos. No es que nos tenemos que comprar una casa. No es que tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo. No, los proyectos, por muy mínimos y básicos que sean, tenemos que hablarlos, tenemos que comentarlos, tenemos que dialogarlos en ese sentido. ¿Vale? ¿Sí hasta aquí? ¿Bien? ¿Me queréis comentar algo? ¿Me queréis decir algo? Quien quiera hablar puede hacerlo. Eusebio, ¿hay cosas que quieras comentar tú? Sí, ha habido bastantes comentarios. Vale. ¿Podría vamos. decir algo? Sí, claro, venga, pero ya podéis hablar también. Vamos Vale. combinando lo que habláis y de lo que habéis escrito. Vamos, adelante. Vale. No, y una de las cosas, como he puesto antes, para nosotros lo que ha sido fundamental es sobre todo la escucha activa. Tener tiempo de calidad con los hijos y con la pareja, más que tiempo de pasarlo por pasar. No, más vale pasar menos tiempo de calidad que agobiarse. A mí me ha venido muy bien aprender a delegar, es maravilloso aprender a delegar y no cargar tú con las responsabilidades. También entender y saber que cuando yo digo algo es mi opinión y es simplemente una opinión y no es la verdad absoluta. Igual que la otra persona es su opinión y no es tampoco la verdad absoluta, no tenemos el poder de todo. Entonces, José, ¿qué edad sí. tienes y cuántos hijos tienes? Yo tengo 2 y tengo 51 años. Vale, ¿y estáis cuánto tiempo juntos? Pues estaremos juntos 16 años o así. Ole. ¿Y el hablar, el admitir todas esas cosas, ha sido un proceso o ya desde el principio teníais las cosas claras? Nosotros realmente es que al principio eso que tú has dicho de ir hablando, de tener un proyecto en común y tal, no es una cosa que lo fuéramos hablando, sino que simplemente fue surgiendo. Por supuesto también hubo problemas cuando apareció mi primer hijo, no, cuando nació no, porque eso fue algo súper bonito. Sí es verdad cuando luego has dicho de la crianza, cuando cada uno tiene un punto de vista, cuando vienes de diferentes, cada uno lleva su mochila. Y desaprender para volver a aprender, pico pala. Sí que es verdad que nosotros con el tiempo hemos ido, es que esto es como un laberinto. Sí. Y tienes que ir buscando ahí tu salida y aún así, por supuesto que todavía ahí a veces surge alguna cosa, alguna discrepancia, ¿no? Pero no son insalvables si quieres. Y sobre todo si al final del día, y yo eso lo tengo clarísimo, es no irte a dormir nunca enfadado.
No, nunca, jamás. Irte enfadado porque al final, o no hablarlo algo, a mí, yo si no hablo algo me quedo muda, Claro. porque es algo que me sobrepasa y además el pensar que la otra persona me tiene que entender. No, yo no te digo amarillo cuando quiero decir blanco, yo te digo blanco cuando quiero decir blanco. Y entonces, pero vamos, todo eso ha sido un proceso también de aprendizaje y de, pues eso. Claro, porque el planteamiento es todo lo que podamos ir cerrando, lo vamos cerrando desde el principio. Ujú. Qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué es lo que nos gusta, qué esto y qué lo otro, pero como tú bien dices, y además me gusta la metáfora del laberinto, es decir, nosotros vamos hacia un lado y hacia otro, vamos juntos, vamos viendo qué es lo que nos va surgiendo y a partir de ahí vamos trabajándonos. Pero has dicho dos cosas muy, muy bonitas, que ha sido el cuidarnos nosotros y de verdad cuidar la pareja. Porque Sí, y es aparte que fundamental tener tiempo. por ejemplo, lo que nos funciona también genial es el tiempo de cada uno por separado. O sea, el ir, el que se salga a tomar algo, el salir yo una noche a cenar con mis amigas, tranquilamente por ahí, el saber que se quedan en mi casa mis hijos bien cuidados, y aunque luego muchas veces salgo y me llaman 68.000 veces. Pero bueno, me llaman, mamá, que pues, yo que sé, vas a tardar mucho en venir, pero no sé, yo cuando veo parejas que dicen, es que yo soy quien se encarga de tal, y yo, bueno, si cada uno lo ha hablado así en su casa, en nuestra casa no tenemos un rol, cada Claro, uno. El claro. único rol que he tenido yo ha sido la lactancia. Sí, sí, sí. Y además es importante cuando yo hablo de roles, es que sí que hay que saber que de alguna forma hay que alternar los roles, Mm, los papeles y las tareas. Es decir, el exacto. que se encargue siempre el mismo de las mismas cosas es cansado y sobre todo vuestros hijos os pillan enseguida, Sí, ¿vale? Entonces, sí, eso también es, cuando yo hablo de roles, es que entendamos que podemos funcionar de una manera complementaria y podemos apoyarnos el uno en el otro en ese sentido. Y ahora sí, haces tú esto y mañana haces lo otro y ya sí. está. Y fíjate que nosotros, a pesar de todo, lo que ahora estamos chocando un poco es en mi hijo mayor tiene 12 años, ha empezado este año el instituto, y en ese miedo, mi marido no tiene miedo a nada, y yo en ese sentido sí soy más miedosa. Y entonces es que no pasa nada, yo que sí que pasa. Ahora mismo estamos ahí, en esa balanza, a ver cómo logramos equilibrarla. ¿Cómo se maneja? Esto me ayuda también a contestarle a Celia que preguntaba eso de que las mujeres quieren tenerlo todo controlado. ¿Lo puedes ampliar y dar razones, por favor? Creo que en ese sentido tú lo has descrito muy bien. Las madres tenéis una preocupación por unas cosas que los padres no las tienen. Y entonces el unificar la manera de actuar en determinados momentos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque yo veo cosas que mi pareja no ve o mi pareja ve cosas que yo no veo. Y en ese sentido se trata un poco de comunicarlo, de hablarlo, de yo veo las cosas de esta manera, veo las cosas de esta otra, ¿no? Y el hecho, evidentemente, de que vosotras como madres sois más cuidadoras, sois más protectoras, y perdonadme los hombres que estáis aquí, ¿vale? En ese sentido, porque también hay muchos hombres que esa parte femenina la tienen. Pero evidentemente las mujeres, por naturaleza, tienen esa actitud de cuidado, esa actitud de protección, que a veces a nosotros se nos pasan todo ese tipo de cosas, ¿vale? Más cositas. Estoy poniendo, para los que os tengáis que ir pronto, os estoy poniendo el enlace del cuestionario en el chat, ¿vale? Así que, por favor, eso es muy breve, muy, muy cortito, así que antes de iros, por favor, si os tenéis que ir antes, pues lo hacéis en un momento, que os lo agradeceremos mucho. Bueno, pues algunas cosas ya las has respondido tú, Y Gaby. estoy también leyendo Ujú. el hecho de que cuando hablamos con nuestra pareja, la pareja cambia, pero durante una semana, 15 días o un mes, y luego vuelve todo lo mismo. Sí, Claro, suele ocurrir muchas veces que todo vuelve a lo mismo, porque tendemos a repetir patrones y recordad que repetimos patrones de nuestras familias de origen en ese sentido. Y queremos que nuestra pareja repita esos mismos patrones. Ahora, esto se trata de una labor de trabajo en pareja en ese sentido, de que nos demos cuenta de que hay cosas que no se pueden presuponer, hay cosas que tenemos que contarlas, que tenemos que decirlas.
Y aunque cambien 15 días y luego se vuelvan otra vez patrones, tenemos que volver a reiniciarnos en ese sentido. Por eso es tan importante el hecho de que la pareja es la que se mantiene en todas las etapas que he dicho. En la crianza, en cuando los críos son adolescentes, en la independencia de los críos. La pareja es la que siempre está. Y es siempre la que más olvidamos. Por tanto, vamos a cuidarla en ese sentido también, ¿vale? No existe una media naranja exacta porque nosotros mismos somos distintos con el tiempo, puesto que las distintas circunstancias que vivimos pues, nos hacen ser de diferentes formas. De acuerdo. Bueno, Miguel Ángel te dice, una gran explicación con palabras llanas y directas. Muchísimas gracias. Me quedo con unos deberes para analizar cómo aprender a llegar a acuerdos cuando tenemos opiniones o visiones distintas, cómo criar a los hijos. En este caso tiene 2 niñas menores de 6 y 10 años. Y ver cómo dedicamos tiempo de calidad como pareja. Ambos de 50 años y novios desde el 94 y casados desde el 2004. Pues nada, mucho ánimo, Miguel Ángel, a ver si, Ya seguí adelante. si duráis mucho más y bien entendiéndose bien. ¿Puedo intervenir? Claro, Laura, adelante. Buenas tardes. Mira, yo soy una madre de 47 años, bueno, estamos 47, 49 los dos, y tenemos 3 crías, ¿vale? Te llevamos 20 años de casado. Y yo lo que me he dado cuenta es, y esto la verdad que es como que no ha ido viniendo todo, pero nunca hemos hablado. Entonces, sí que me he dado cuenta, conforme ha ido pasando el tiempo, que al final, por la educación que hemos recibido, yo creo que en general, en tanto hombres como mujeres, nosotras siempre es como que hemos ido tirando del timón, tirando de todo, y además con un nivel de autoexigencia brutal, porque así nos han enseñado nuestras madres a que la casa la tenemos que tener perfecta, los niños perfectos, el lacito en el pelo, bueno, todo espectacular. Y los hombres como que se han dejado llevar, eso por regla general. ¿Qué pasa? Que al final el nivel de saturación en general para las mujeres ha sido brutal siempre. Yo soy madre trabajadora y además mi nivel de trabajo es también muy importante. Llego muchas veces a casa tarde y iba cada vez muy pasada de vuelta. Entonces, ¿qué he ido haciendo? Pero lo he ido haciendo de forma natural. Yo creo que un poco ya como en plan supervivencia. He ido bajando pues mi nivel de autoexigencia. Entonces me he dado cuenta que si no está perfecta la casa, pues no pasa nada. Es decir, pues está menos perfecta. He intentado que las crías me ayuden un poco, porque al final parece que los niños súper protegidos, pero jolín, que aquí cada uno vaya asumiendo un poquillo de responsabilidad, que no les pasa nada a ciertas edades. Luego, tema de deberes, los deberes, pues a partir de primaria, tal, pues jolín, que lo que necesitéis nos podéis preguntar. No me hacía los deberes ni estaba pendiente si me habían puesto el ejercicio 3 o si no conseguía saber si estaba el reading o lo que fuera en la aplicación. Que se busquen la vida, que es su responsabilidad, y si no que nos pregunten a nosotros o al profesor, que para eso están también los profesores, para si tienen dudas que les pregunten. Es decir, me refiero a los deberes, no a que le eduquen los profesores. Sí, sí. Y ya por último, lo que me he dado cuenta es que yo sola, lo del tema de delegar, pues como que pasé de tenerlo todo hipercontrolado a ¿qué hay hoy para cenar? ¿O había echado los almuerzos? ¿Qué había almorzado hoy? En fin, cosas que dice, ostras, pues... Y escúchame, cuando ha pasado eso, Laura, ¿se han muerto de hambre? ¿Le ha ocurrido algo? No. Vale. No, pues a lo mejor no han llevado el desayuno que yo le hubiera puesto, porque al final lo que hablamos, nadie va a hacer las cosas como tú las haces ni como a ti te gustaría que le hicieran, pero si consigues descargarte mentalmente de esa situación de autoexigencia y ver que cada persona es diferente, pues a lo mejor no van tan hiper mega nutridas como tú quisieras de más proteína o más tal o más pascual, que comen más porquería, pero bueno, pues yo luego llega el fin de semana que estoy yo más ociosa y a lo mejor le preparo una paella o le preparo como un asado o lo que a mí me apetezca y van mejor. Y bueno, y entre una cosa y otra pues voy balanceando un poco para poder sobrevivir a la situación esta. Pero es verdad que yo mi gran problema es que por el camino
acabamos tan agotados que no hablamos entre nosotros. Y a mí mi miedo es que me meto en cincuentona, que cada uno hace su camino. Yo no quiero estar... Yo elegí a esta persona porque era la persona con la que yo me sentía bien. Entonces quiero seguir con esa persona y no estar cada uno por su lado. Y acordaros también que más tarde o más temprano los críos se van a ir. Bueno, los críos ya no van a ser críos, ya se van a marchar y de alguna manera hay que recuperar todo eso. Entonces, la sesión de hoy era un poco para eso, para que no nos olvidemos esa parte de pareja que tenemos que cuidar, ¿vale? Y en ese aspecto, evidentemente, pues bueno, tenemos que estar atentos y llevar cuidado con esas cosas, ¿vale? Muchas gracias. A ti. A ti, a ti. Bueno, venga, pues continuamos y luego haremos otro paroncico. Voy a silenciar. Vale. Me voy a ir un poco al final, ¿vale? Y sí que os quiero decir 4 o 5 cosas con respecto al cuidado de la pareja cuando estamos en la crianza de los hijos, cuando ya se van los hijos y que de alguna manera no tenemos que olvidarnos de cosas, ¿vale? El primer punto es que no nos olvidemos del otro. En su día a día, en su trabajo, en sus funciones y en lo que está haciendo, sea el trabajo fuera de casa, sea el trabajo dentro de casa, sea la educación de los críos. No nos olvidemos del otro, tenerlo presente, reconocer y saber que está haciendo su trabajo y que está haciendo su función, ¿vale? En ese sentido. Si es de proveer, proveer, si es de cuidar, si es de la educación. Pero reconozcámoslo de vez en cuando, ¿vale? Escucharlo, empatizar, aportar cosas. Aquí no solamente lo digo por la parte de la pareja que estáis aquí viéndonos, ¿no? Sino también decírselo a vuestra pareja, que tiene que aportar cosas, que tiene que dar ideas, que tiene que ofrecerse, que tiene que hacerse presente de alguna forma, ¿vale? Que os escuche y que empatice con vosotros también, en ese sentido. Otra de las cosas que tenemos que tener clara es que los hijos son una parte importante de la familia, pero no lo es todo, ¿vale? Hablabais también de que cuando hay una dificultad o hay un hijo con determinadas dificultades, que siempre se carga el mismo en todos los sentidos. No estoy hablando aquí de parejas separadas ni de padres separados, que ya lo hablamos en otro vídeo, ¿vale? Sino que lo que nos tenemos que dar cuenta es que estando viviendo en pareja, los hijos no lo son todo. Estamos las personas individuales, estamos la pareja, estamos los hijos, está la familia, es decir, son varios núcleos diferentes y distintos. Y por tanto, la crianza de los hijos va a tener fecha de caducidad. Ahora, los que tenéis que hacer el clic sois vosotros. Y para hacerlo van a suceder determinadas cosas en casa que os deis cuenta. Estabais comentando, ¿no? El hecho de que en un momento determinado, con 3 años, con 4 años, me di cuenta de que tenía que ir dejándolo o separándome de él. Perfecto. Es un buen momento para aprender. Y ahora, no volquemos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra atención en los hijos. Está el hogar, está la familia, está las familias de origen, que llegan también un momento que hay que cuidar de los abuelos en determinadas circunstancias, ¿no? Pero sobre todo está la pareja. Hacer cosas con y para el otro. ¿Sabéis lo que le gusta a vuestra pareja? Vuestra pareja sabe lo que os gusta a vosotros. Cuidaros esos ambientes, cuidaros esos momentos, ¿no? En el que de alguna forma hoy voy a hacer algo por mi pareja. Y no se trata simplemente de estar solo o de hacer algo, de irse a cenar, de irse a pasear de un fin de semana, ¿vale? Siempre podemos dejar a los hijos en determinados sitios donde puedan un poco apoyarnos en ese sentido. Pero hacer cosas con el otro, para el otro y ayudarle también a integrarlo en todo eso. Que no se olvide la parte personal, que no se olvide que la pareja crece si crecéis individualmente y que si también tenéis momentos de cuidado para la pareja, ¿vale? Y en ese sentido tenéis que aprender a tener actividades individuales, pero también acompañados de la pareja.
Os pongo un último vídeo. Con la llegada de los hijos, muchas veces nuestra comunicación en pareja se resiente. Vamos de una tarea a otra, siempre hay cosas por hacer y esto puede generar malos entendidos y estragos en la relación. Sigue estos 5 consejos. El primero, comunícate siempre de forma asertiva, basándote en cómo te sientes y intentando encontrar una solución conjunta, escuchando siempre a la otra parte. 2, si te sientes desbordada, tómate un respiro. Cuando estés más calmada, busca un momento a solas para abordar ese tema. 3, y muy importante, agendad pequeñas citas para cuidar vuestra relación. 4, poner muchas dosis de humor, reíros, os unirá más y también aflojará esas tensiones que se van acumulando en el día a día. 5, el tacto es muy importante y muchas veces lo pasamos por alto. Siempre estamos con los niños, atendiéndole, pero nos olvidamos de abrazar a nuestra pareja, de darle la mano y también permitirá que luego cuando os comuniquéis todo fluya mejor. Qué bonito lo dice la Laura Arroyo esta. Pero dice cosas muy interesantes, en el sentido de que vamos a abrazarnos, vamos a tener contacto, vamos a no olvidarnos de la pareja en ese sentido. Tengamos momentos personales, pero también agendemos momentos para poder hablar y comunicarnos a nivel de pareja. No se generen malentendidos. El estrés, el cansancio, el día a día nos genera ese malestar. Pero vamos a buscar espacios para poder comunicarnos asertivamente. Y para comunicarnos asertivamente tenemos que escuchar primero. Tenemos que empatizar con lo que está haciendo la otra parte. Pero también escucharnos a nosotros en ese sentido. Y hablemos desde lo que yo siento y desde lo que yo me está ocurriendo en ese sentido. Entonces va a ser más fácil poder llevar todo este tipo de cosas. Esta sesión yo la veía fundamental para que no nos olvidemos y no nos abandonemos a nivel de pareja, pero tampoco a nivel individual. Y para poder abandonarnos o dejarnos llevar a nivel individual tenemos que delegar. Y tenemos que pedir cosas, no exigirlas. Por eso las expectativas tienen que bajar. ¿Veis cómo todo se va cerrando un poco al principio? ¿Vale? Entonces, realmente la crianza de los hijos no es fácil, conlleva muchas dificultades, genera muchos malos entendidos, pero se trata un poco de llegar a acuerdos y no olvidaros de vosotras y de vosotros, pero tampoco olvidaros de la pareja, ¿vale? Pues 2 minuticos y comparto una cosa con vosotros que, bueno, es para cerrar. Dice, un hombre en Japón pasó 20 años sin hablarle a su esposa, viviendo bajo el mismo techo y criando juntos a sus 3 hijos. Su nombre es Otaru Kanayama y su historia llamó la atención porque el silencio no fue por distancia física, sino por orgullo. Según se supo después, Otaru se sintió desplazado cuando nacieron los hijos, creyendo que su esposa Yumi les dedicaba toda la atención. A partir de ahí dejó de dirigirle la palabra. Durante 2 décadas convivieron en silencio. Él respondía con gestos o monosílabos, pero nunca entablaba conversación con ella. Mientras tanto, la vida familiar continuaba, trabajo, escuela, celebraciones, todo sin diálogo entre los padres. Cansados de la situación, los hijos, ya con 20 años, el mayor, decidieron intervenir. Su hijo mayor, Yoshiki, los llevó a un programa de televisión que organizó un encuentro especial. El reencuentro se dio en el mismo parque donde había sido su primera cita. Frente a las cámaras, Otaru rompió el silencio con unas palabras de gratitud y disculpas, sorprendiendo a todos. Fijaros hasta dónde llegamos. Cuando nos sentimos desplazados, este hombre, cuando nacen sus hijos, se siente totalmente desplazado. Y eso es lo que ocurre con la crianza de los hijos. Que las parejas nos distanciamos emocionalmente, nos alejamos. Y este hombre no tuvo otra manera de mostrar su orgullo que no te hablo. Y criaron a su hijo, estuvieron cerca, estuvieron en el colegio, pero no le hablaba a su mujer. Entonces, la crianza de los hijos no es fácil. El tener hijos no es fácil. Son dificultades que tienen que aparecer y que van a aparecer en el camino.
Ahora, de verdad, lo que tratamos de pedir o de deciros en esta comunicación es que no os abandonéis, ni os abandonéis personalmente, ni abandonéis a vuestra pareja en ese sentido. Escucharos, estaros atentos, prestarle atención y haceros presentes, ¿vale? Pues alguna pregunta, algún comentario, alguna cosica. Tenéis los micros abiertos por si queréis hacer más preguntas o más comentarios. Isa dice, podéis leer a Eloy Moreno. ¿Qué libro? Cuando era divertido. Cuando era divertido. Puta madre. Cuando era divertido. Y De puta madre de parir a resistir. De Edurne González. De Edurne González. Me lo apunto. Dice María, qué bien que vais a enviarnos la sesión grabada, se la voy a pasar a mi marido. No, escuchadme, de manera informal, ¿vale? Quiero decir, oye, escucha esta charla que pareció muy interesante. No decirle de qué iba. Sí, lo vas a ver, ¿eh? Lo vas a ver. Mira, para mí también hay un Monse. libro que está muy bien, que es el de Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez. Para mí es un libro de cabecera, de lo de tener en la mesita de noche. Pues nada, tomaremos nota de eso, lo pasaremos cuando pasemos los vídeos, o sea, el vídeo, os pasaremos también las recomendaciones de libros que estáis diciendo, ¿vale? Genial, más cositas. Bueno, han quedado por aquí algunos comentarios, pero bueno, entender que tampoco podemos leerlos todos. A ver, aquí otra sobre... Aquí Magali, no sé qué será. Insiste, las mujeres nos gusta ser controladoras, siempre tener el control de todo y en todo, y muy pocas veces soltamos el control. Adiós, por eso nos cargamos tanto. Bueno, también habéis escuchado testimonios de personas, de mujeres que también se han dado cuenta de que no hay por qué tenerlo todo controlado y no se cae el mundo. Cuando te das cuenta de eso, quizá ahí despiertas. Eso ya lo he dicho yo, ¿eh? Estaba aquí escrito. Sí, totalmente, Eusebio. Cuánta razón. Es que vemos muchas cosas nosotros también. Y hasta que no te das cuenta de eso, tienes una carga enorme. Sí, tenemos que... Pues entonces yo todavía no he despertado, a mí me falta despertar. Pues nada, Bueno, despierta. Tú verás como los críos sobreviven que no nunca veas. es tarde. Mira, o sea, hay veces, mira, hay ejemplos, hay veces que por fuerza mayor, por una hospitalización de un familiar o lo que sea, de pronto has tenido que dejar a los críos prácticamente solos y tal. Y los críos se apañan. Eso, al principio, bueno, pues te ponen a lo mejor el frigorífico dado la vuelta, pero luego ves que los críos saben hacer cosas. Y además, también os decimos una cosa, hay que educar a los hijos para que se hagan autónomos. Eso no solo les beneficia a ellos, que por supuesto les beneficia, sino que es que además también a ti te hace soltar un poco de tareas, ¿no? Porque es que los críos también no son mancos. No tenéis ni idea de la capacidad que tienen los niños, incluso de pequeños. Nosotros lo vemos en los campamentos de verano, niños muy pequeños, o sea, a lo mejor que estamos hablando de 7, 8, 9 años, que nosotros, claro, en el campamento les enseñamos a doblar la ropa, a meterse en la maleta, a hacer la cama, a levantarse, a hacer todo el aseo personal. Y los críos lo hacen. Luego se lo dice a su madre, pues mira, tu hijo ha hecho esto, no se lo puede creer. Mi hijo, si no sabe hacer nada. Claro que sabe, por supuesto que sabe. Lo que pasa es que le tienes que dejar que lo haga. No lo va a hacer tan bien como tú, pero lo hacen, vaya que sí. Y van Sí a lo aprender. hacen, sí. Y sobre Y me todo, apuran mejor que tú. claro, y sobre todo el hecho de ver a unos padres que son capaces de comunicarse, de hablar, de estar tranquilos, de alguna forma transmitirle esos valores que muchas veces nosotros le tenemos que transmitir en ese sentido.
Y cuando nos ve compenetrados, luego lo que buscan los adolescentes son ese tipo de parejas, ¿vale? Por eso somos ejemplos en todos los sentidos. Ahora, como nosotros tratemos a nuestra pareja, como bien dice Monse, es decir, tu hijo, tu espejo, ellos van a buscar exactamente lo mismo. Entonces, cuidémonos nosotros también como pareja en ese sentido, ¿vale? Bueno, pues aquí dan las gracias, Gaby. Gracias por estas charlas. Muchísimas gracias por todo. Muy enriquecedor. Muy interesante la charla. Pues nada, nos alegramos Muchas mucho. gracias a vosotros como siempre. Muchas Bueno. gracias a vosotros. Ya sabéis que editaremos el vídeo y luego lo subiremos y os lo mandaremos, ¿vale? Al final de esta semana lo tendréis, os mandaremos un recordatorio, o sea, os mandaremos un email y un recordatorio por WhatsApp y tal para que sepáis cuándo está subido. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por haber venido y os esperamos la semana que viene. Oye, pues un placer. La semana que viene nos vemos de nuevo y espero que os guste esta nueva edición, ¿ale? Muchas gracias. Venga. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por la charla. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.